¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva asesoría legal gratuita. El día de hoy hablaremos del trabajo en tiempos de cuarentena. Recuerdo que hace mucho tiempo, mucho antes que esta cuestión empezara, ciertas voces políticas decían que había que implementar el teletrabajo en Chile, ya que no estaba regulado y eso nos hacía estar muy atrasados en la sociedad. Bueno, el teletrabajo ya fue implementado, así que bienvenidos al primer mundo. Yo le digo para burlarme un rato, pero en verdad sí era necesario implementar el teletrabajo. Ahora, ¿se implementó de buena o mala manera? Eso lo veremos un poco más al final del video. Antes me gustaría centrarme en ciertos temas o los tópicos más recurrentes que se han preguntado durante este tiempo. Y creo que una buena manera de abordarlo es hablar de las faltas o las ausencias. ¿Por qué? Porque las ausencias injustificadas son una causal de despido y puede ser una de las causales de despido más recurrentes en este tiempo, dado los problemas que hay de traslado, el tema de las cuarentenas, que la fase 1, que la fase 2 y qué sé yo. Entonces empezaremos por ese lado. Primero hay que dejar claro cuál es la causal de despido. Como les dije, la causal de despido son las faltas injustificadas, es decir, que todas aquellas faltas que no se puedan justificar. ¿Cómo se justifica una falta? Bueno, no hay una respuesta previa para esa pregunta, o sea, el código, la ley no dice no, esto se tiene que acreditar de tal o cual manera y punto, ya que esto va a depender del motivo por el cual se falta. Sin embargo, como estamos hablando del tema cuarentena, tema COVID, la respuesta más usual va a ser una licencia médica, ya que una licencia médica va a acreditar que ustedes tenían esta enfermedad y por lo tanto debieron ausentarse como sucedería con cualquier otra enfermedad. Pero sí hay un pequeño detalle ahí que me parece sumamente interesante, y es que la Dirección del Trabajo ha determinado que una licencia médica no solo sirve para acreditar la existencia de una enfermedad, sino que también de una situación de riesgo, y estando en una situación de riesgo también se habilita a faltar a la persona. ¿Qué es una situación de riesgo? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o personas con enfermedades crónicas. Estas personas tienen un riesgo mayor que al contagiarse esta enfermedad, el COVID o cualquier otra enfermedad, tenga un perjuicio mayor, les afecte mucho más a su salud y eso los hace considerar personas de riesgo y también estarían facilitados o facultados para faltar siempre y cuando esto esté acreditado por una licencia médica. Así que eso también es un detalle importante del cual no se suele hablar mucho. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando alguien falta producto de una enfermedad. Sin embargo, muchos estarán diciendo, no, yo no estoy enfermo, pero no puedo llegar a mi trabajo, o me puedo contagiar, o qué sé yo. Vamos por parte. ¿Qué es lo que pasa cuando no es una enfermedad lo que me impide ir al trabajo? Por ejemplo, y esto es un caso específico sobre el cual se pronunció la Dirección del Trabajo, cuando un padre o madre no puede asistir al trabajo porque cerraron la sala cuna y no tiene con quién dejar a sus hijos. En cuanto al tema del despido, o sea, si es que te pueden despedir por eso o no, tiene cierta complejidad. Porque mira, primero, asumamos que no hay fuero maternal, habría que entrar a discutir si sus faltas son justificadas o no. Y en el fondo la pregunta sería si se puede exigir a una madre o un padre que deje solo a su hijo por ir a trabajar. Y en principio la respuesta sería no. Parece una sobrecarga pedirle a alguien que deje solo a su hijo en la casa solo para cumplir con sus obligaciones laborales. Entonces, a mi criterio, no se podría despedir a una persona en este caso en particular. Y de hecho es lo que dijo la Dirección del Trabajo, siempre y cuando se acredite esta situación. Como les dije anteriormente, el cómo se va a justificar las faltas o ausencias va a depender del caso en concreto. Ya hablamos de la licencia médica. En este caso, que estoy comentando ahora, la licencia médica no te puede acreditar nada, pero sí tú tienes libertad probatoria para probar que, por ejemplo, la sala cuna cerró y que efectivamente no tienes nadie con quien dejar a tus hijos y efectivamente no puedes ir a trabajar. O sea, no es que no quieras, es que no puedes. Hay un impedimento ético, moral e incluso legal, porque si abandonase a su hijo también habrían consecuencias legales. Y normalmente este tipo de disyuntivas son las que se ven en juicio cuando una persona se le despide por una causal, esa persona estima que la causal está injustificada y se demanda y generalmente en los juicios se discuten estos temas y el que tiene la última palabra es el juez. Raya para la suma, si un empleador despide a alguien porque no fue a trabajar porque tenía que cuidar a sus hijos y no tenía con quién dejarlos, en principio este despido sería injustificado ya que no aplicaría la causal de faltas injustificadas, pero tendría que verse en juicio, lo cual como sabemos suele demorar. Pero eso es en cuanto al tema del despido. ¿Qué pasa con los sueldos? Y ahí el tema es incluso más complicado. ¿Por qué? Ya que el empleador no está obligado a pagar por los días no trabajados. Tal vez por faltar en el caso que estamos hablando no te pueden despedir, pero tampoco tiene por qué pagarte los sueldos ya que esos días no los trabajaste.
Y de hecho la Dirección del Trabajo, consciente de esto, sugiere una especie de salida alternativa o solución alternativa. Es decir, prefiere que se llegue a acuerdo entre el empleador y el trabajador antes que una de las partes renuncie o una de las partes despida a la otra o se produzca algún conflicto jurídico. Pero si yo no puedo ir a trabajar, ya sea porque tengo que cuidar a mis hijos, o porque mi comuna está en cuarentena, o porque la comuna donde voy a trabajar está en cuarentena, ¿cuáles son las posibles salidas alternativas? Bueno, aquí las vamos a ir viendo. Por ejemplo, dar permisos con o sin goce de sueldo, adelantar las vacaciones o el ya mencionado teletrabajo. En cuanto a los temas de vacaciones, y esto aplica para cualquier tipo de ausencia prolongada, durante las primeras semanas y meses de la cuarentena se hizo común que los empleadores impusieran vacaciones a sus trabajadores, para que de cierta forma compensaran los días que iban a faltar producto de las cuarentenas. Y esto puede llegar a ser bastante problemático. ¿Por qué? Porque las vacaciones deben ser acordadas con el trabajador. Es decir, si el trabajador se opone, no quiere recibir vacaciones, poco es lo que el empleador puede hacer. Y esto tiende a generar conflictos. Si bien la Dirección del Trabajo generalmente llama a la conciliación y a los acuerdos, tampoco se le puede obligar a un trabajador a tomar sus vacaciones. Entonces, el adelantar las vacaciones puede llegar a ser una buena solución siempre y cuando haya consentimiento del empleador y del trabajador, porque el trabajador también tiene que ver si a él le conviene. Tal vez podría irse en la negativa y decir no quiero vacaciones y punto, pero por otro lado puede ser que, dependiendo del caso, esos días no se los paguen, o puede ser que se los tengan que pagar y esto lleve a que la empresa quiebre, porque estoy pensando más bien en emprendimiento y empresas pequeñas. Entonces, para evitar esto, y generalmente en empresas pequeñas hay un ambiente más familiar, digamos, donde es más fácil llegar a acuerdos, no como grandes empresas que ahí todo se pierde en recursos humanos, tal vez sí sea bueno adelantar las vacaciones, digamos, con la idea de darle una ayudita a la empresa. Como sea, en todo caso, eso siempre va a ser la decisión del trabajador. Él tiene que ver qué es lo que más le conviene y acordarlo con el empleador. La otra posible solución, cuando el trabajador no puede asistir al trabajo, es la suspensión del contrato. ¿Se puede suspender el contrato de trabajo? Sí, legalmente sí se puede. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el contrato laboral es un contrato consensual, es decir, que nace por la voluntad de ambas partes. Por lo que se debe suspender del mismo modo, es decir, con la voluntad de ambas partes. Por lo cual, en buen cristiano, tanto empleador como trabajador deben consensuar en que este se suspenda. Y la suspensión puede ser con o sin goce de sueldo, y esto también va a depender del acuerdo al que lleguen ambas partes. Porque lo más importante, que la suspensión aplica para ambas partes, es decir, ambas obligaciones se suspenden. Es decir, el trabajador ya no tiene que seguir yendo a trabajar por un tiempo, supongamos que 3 meses, pero del mismo modo el empleador ya no tiene la obligación de pagarle ese sueldo por esos 3 meses. Si bien les acabo de decir que la suspensión puede ser con o sin goce de sueldo, eso va a depender del acuerdo al que lleguen ambas partes. Sin embargo, legalmente el empleador no tiene por qué pagarle los sueldos, siempre y cuando la suspensión sea voluntaria y consensuada. Lo importante de lo que les acabo de decir es que ni el empleador puede imponer la suspensión, ni el trabajador tampoco puede imponer la suspensión con un goce de sueldo. Digamos, ambas cosas tienen que ser de común acuerdo. Eso es respecto a la suspensión. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador no puede ir a trabajar? Pero no es por culpa ni del trabajador ni del empleador y tampoco hay consentimiento en suspender el contrato. ¿En qué circunstancias se puede dar esto? Por las ya famosas y reconocidas cuarentenas. Si aplican una cuarentena estricta, ya sea en mi comuna de residencia o en la comuna donde yo trabajo, o si por ejemplo la empresa en la que trabajo no puede funcionar en tiempos de COVID por ese motivo, bueno, en este caso la lógica es la misma. Como el acto de autoridad no es imputable ni a una de las dos partes, el trabajador no está obligado a ir a trabajar. Y no es su culpa, es una imposición de la autoridad y por lo tanto no se le puede despedir. Sin embargo, del mismo modo, el empleador no está en la obligación de pagarle el sueldo. ¿Por qué? Por lo mismo, esta situación viene dada por un acto de autoridad que no le es imponible al empleador. Entonces, en este caso habría una suspensión sin goce de sueldo por interpretación de la ley más que por un acuerdo de voluntades. ¿Y esta interpretación jurídica es buena o es mala? Para que se hagan una idea, esta fue la interpretación que dio la Dirección del Trabajo en marzo de este año y causó bastante polémica por buenas razones. Básicamente le está dando carta libre a los empleadores para no pagarle el sueldo a sus trabajadores. Pero la verdad es que es un tema sumamente complejo y no lo puedo abordar en este video. Pero si les interesa, me avisan en los comentarios y puedo tratar este tema en particular con más detalle más adelante. ¿Qué pasa cuando el trabajador quiere ir a trabajar? No está limitado por la cuarentena, pero estima que no es seguro ya que podría contagiarse de COVID. Bueno, en estos casos el trabajador puede ausentarse al estimar que su integridad y salud están en riesgo, para lo cual se puede basar o amparar en el artículo 184 bis del Código del Trabajo.
Sin embargo, este artículo no es un blindaje automático. ¿Qué quiero decir con esto? Que el empleador, que en el fondo es un tema de criterio, y si tú estimas que tu salud está en riesgo, puede ser que tu empleador estime que no está en riesgo y por ende estime que tu falta es una falta injustificada y podría eventualmente despedirte. Y en este caso lo que se suele hacer es que después el trabajador demanda al empleador y ahí es el tribunal el que decide si de verdad la integridad o la salud del trabajador estaba en riesgo y por ende si sus faltas están justificadas o no. Para que se hagan una idea, el espíritu del artículo 184 bis es que la salud y la integridad física o psíquica o de lo que sea del trabajador nunca puede verse comprometida por sus obligaciones laborales. Entonces, de cierta forma, habilita al trabajador a no ir al trabajo cuando estime que su integridad está en riesgo y del mismo modo habilita, por decirlo de una manera más coloquial, al empleador para cerrar las faenas temporalmente de su trabajo si es que estima que hay circunstancias que ponen en peligro a sus trabajadores. Sin embargo, en este segundo caso, que es cuando el empleador cierra las faenas o clausura el lugar de trabajo porque hay un riesgo para sus trabajadores, si esta decisión es unilateral, es decir, que la toma el empleador sin consultarle al trabajador y no por un acto de autoridad como cuando se pierde la cuarentena, sino porque él estima que está en riesgo y la cierra y no le pregunta a nadie y punto, puede hacerlo. Porque en el fondo lo que está haciendo es resguardar la salud de sus trabajadores. Sin embargo, sigue la obligación de pagarles el sueldo. ¿Por qué? Porque en los casos anteriores que les describí, el trabajador no podía ir a trabajar por un acto de autoridad, es decir, un acto que no le era oponible. Sin embargo, en esta segunda hipótesis que estamos hablando ahora, el trabajador no va a trabajar, pero porque el empleador se lo impide. Entonces es una cuestión de sentido común. Y si el trabajador le impide ir a trabajar porque está en riesgo su salud, quiere decir que algo malo hizo antes. Es decir, no cumplió con las normas de salud, higiene y seguridad. Bajo esa lógica se entiende que no se le puede imputar esas faltas al trabajador o no puede hacer que esas faltas se conviertan en una carga para el trabajador, sino que para el empleador quien debió tener más cuidado en estos temas y es básicamente quien está tomando la decisión unilateralmente. Es decir, no por la imposición de una autoridad como pasa con las cuarentenas. Como ya se habrán dado cuenta, en mis videos tiendo a repetir las ideas una y otra vez, pero es importante para que les quede clarito. Y bueno, con esto terminamos la primera mitad del video y que yo creo que es lo que más le interesa a la gente. ¿Se pueden despedir a los trabajadores basándose en la cuarentena y el tema pandemia? Y en verdad este es un asunto que hay que evaluar caso a caso. La principal duda generalmente es respecto a si se puede invocar la causal de fuerza mayor. Esta causal se puede invocar cada vez que el hecho imprevisto tenga el carácter de irresistible y que impida indefinidamente que se retomen los servicios del trabajador. Sin embargo, las cuarentenas son por esencia transitorias, por lo que en principio no se podría invocar esta causal. Pero como ya les dije, esto hay que verlo caso a caso y dependerá de las circunstancias de cada empresa y de cada trabajador. Pero la regla general o en principio se parte de la base de que no se puede invocar esta causal. Teletrabajo, bienvenidos al primer mundo. Como el video ya está quedando bastante largo, me voy a limitar a leer las características o exigencias más importantes respecto al teletrabajo. Esto está regulado en el nuevo artículo 152 del Código del Trabajo y los aspectos más importantes son los siguientes. El trabajo a distancia, un pequeño paréntesis, el trabajo a distancia es cualquier trabajo que se hace no en el lugar de trabajo propiamente tal, sino que en el domicilio del trabajador o en un lugar de un tercero, que no es ni el trabajador ni el empleador. Ese es el trabajo a distancia. El teletrabajo es cuando se implementan elementos tecnológicos como computador, celulares y otras cosas. Nosotros vamos a hablar de teletrabajo a secas y punto. ¿Por qué? Porque es más fácil y en mi video y no me gusta complicarme la vida. Ahora sí. Teletrabajo se puede pactar en cualquier momento de la relación laboral. Y así como se puede pactar, se puede despactar. Esa palabra no existe, pero da lo mismo. Siempre y cuando concurran las voluntades de ambas partes, trabajador y empleador. Es importante especificar si es que habrá un lugar determinado donde se desempeñarán las funciones, o si ello quedará a libre elección del trabajador. Si es el segundo caso, lo más probable es que termine así. Todo lo que la nueva ley no regule se entiende regulado por las normas generales preexistentes. Este tema es importante. En cuanto al horario, sí se puede fijar un horario determinado y se puede llevar un control de este. Usualmente lo hacen a través del correo electrónico. Cuando una persona despierta en su casita y se instala frente al computador, manda un correo como ya entré a trabajar. 1 o 2 manda otro correo, me voy a colación. Luego regresé de colación. Y al final de la jornada manda otro correo, listo, terminé. Y después de ese último correo ya no pueden volver a molestarlo hasta el día siguiente. Que básicamente es como el equivalente a un libro de asistencia o el cheque, esa cuestión.
La otra opción es el artículo 22, que son los trabajadores que no están sometidos a un horario fijo. En este último caso, el empleador deberá respetar el derecho a desconexión, que debe ser de a lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. La pregunta ¿es suficiente este tiempo de desconexión? Hagan las matemáticas y dense cuenta. No, sirve para puro explotar a la gente. Eso sí, como ya se habrán imaginado, lo más probable es que adaptarse al teletrabajo implica un costo, el cual debe ser asumido por el empleador, quien deberá poner a disposición del trabajador el equipo necesario. El empleador debe informar al trabajador sobre las condiciones de seguridad que debe mantener en su domicilio, si es que sí se hace falta. Por ejemplo, si las personas hacían trabajo de oficina y lo único que hacen es trasladar ese trabajo de oficina que es administrativo y que en general se hace al frente de un computador, a la comodidad de sus casas, en verdad no hay muchos riesgos laborales, o si hay riesgos son los mismos riesgos que existían antes, como por ejemplo que la espalda, que la columna, que los tendones, que las manos, qué sé yo. Entonces la regla general es que esto no hay un cambio muy radical. Sin embargo, si es que según el tipo de trabajo, honestamente no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Pero si hay un trabajo que en sí implique ciertos riesgos o que el moverlo a la casa implique ciertos riesgos, estos deben ser informados al trabajador y también se les debe informar las medidas que debe tomar para disminuir los riesgos o para evitar cualquier accidente o qué sé yo. Y de hecho hay una norma muy particular que me llamó la atención, que es que la dirección del trabajo o la mutualidad, ahí lo voy a poner después bien en postproducción, puede, obviamente con el consentimiento del empleador y del trabajador, puede visitar al trabajador en su casa para ver si es que se están cumpliendo con las medidas de seguridad. Me llamó la atención, lo encontré novedoso y es una buena norma, es estratégica y está bien pensada. A mí no se me habría ocurrido, ¿para qué les voy a mentir? Y finalmente, es importante tener claro que trabajar con esta modalidad no implica que el trabajador tenga prohibido o limitado el acceso al lugar de trabajo. Es más, en caso de ser necesario su traslado, dicho costo debe correr por parte del empleador. Bueno amigos, este video fue un popurrí de dudas que se suelen tener durante esta época o este tiempo de pandemia y de cuarentena. Así que igual quedó un poco caótico, pero intenté hilar las cosas de la mejor forma posible. Si es que le quedan dudas, de todas maneras no duden en escribirme en los comentarios. Me demoro cuando mucho 2 días en responder y doy respuestas bastante personalizadas. Así que con toda confianza, si es que tienen dudas, sobre todo el teletrabajo, que lo hablé como superficialmente, dejen sus dudas en los comentarios y yo les voy a ir respondiendo. Tampoco olviden que cualquier duda, digamos, más específica o si quieren alguna asesoría, pueden contactarme por Instagram o escribirme un correo electrónico. Ambas plataformas se las voy a dejar en la descripción del video. Y lo más importante de todo, recuerden que estoy en un proyecto super ultra secreto que alguna vez van a saber de qué se trata, para lo cual me pueden ayudar suscribiéndose al canal y dándole like a este video y activando la campanita y compartiendo este video en todas sus redes sociales. Insisto, ¿quieren saber de qué se trata este proyecto? Quédense por el canal y ya se van a ir enterando. Creo que no hay nada más que decir, así que nos vemos la próxima. ¡Chau!